Bien, mis hermanos, cuando nosotros comenzamos el capítulo 2, versículo 1, Pablo hace una exhortación a Tito para que su enseñanza sea completamente diferente a las de los falsos maestros que existían en la isla de Creta. Había falsos maestros allá a los cuales dice el apóstol Pablo, es preciso taparle la boca porque ellos son contumaces. Ellos eran habladores de vanidades y engañadores. Y dice Pablo que eran mayormente los de la circuncisión, a los cuales preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Contrario a ello, dice el apóstol Pablo, pero tú debes enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así comienza el capítulo 2, versículo 1. Pero tú enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No sea como ellos. Pablo le está diciendo a Tito, mira, la única manera en que se puede llevar a las personas a vivir una vida que agrade a Dios es mediante una exposición sana de la palabra de Dios. Hermano, y es por eso que él comienza a indicarle a Tito cómo debe instruir a cada grupo dentro de la iglesia. Cómo debe ser el carácter de un hombre maduro dentro de la iglesia. Cómo debe ser el carácter de las ancianas de la iglesia, de las mujeres adultas. Cómo debe ser el ministerio de enseñanza de esas mujeres adultas hacia las mujeres jóvenes. Cómo debe ser también el carácter de los jóvenes y cómo debe ser el carácter del obrero cristiano. Todo eso con el propósito de que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y la base teológica que subyace, que le da forma a todo eso, fue lo que consideramos en nuestro último sermón. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Dios ha hecho una obra regeneradora en nosotros y es por esa razón que cada uno de los miembros de la iglesia, sin importar la edad, pueden tener un carácter transformado, pueden tener una vida que agrade a nuestro Dios. Esa es la razón por la que la salvación no solamente se ha manifestado para llevarnos un día allá al cielo, sino que la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos a vivir la vida del cielo aquí en este mundo. En este texto, mis hermanos, que hemos leído en esta mañana, yo veo en esta exhortación cómo es que funciona el evangelio en la dinámica de una iglesia. ¿Cómo es que tanto los hombres ancianos, las ancianas, los jóvenes, las mujeres jóvenes, los empleados, en fin, todos los grupos que componen una iglesia, cómo es que el evangelio viene y lo transforma? ¿Cómo es que se da esa dinámica en el que el evangelio luce con todo su esplendor en nuestras vidas? Pablo dice aquí que esto se debe a que hay unos líderes que están cumpliendo su misión, hablando o enseñando, exhortando y reprendiendo con toda autoridad. En otra palabra, ellos están enseñando correctamente las Sagradas Escrituras. Y por otro lado, hay una iglesia que está obedeciendo, que no están menospreciando la enseñanza que se da desde el púlpito, sino que ellos la están poniendo en práctica en su vida. Así que
aquí hay una doble responsabilidad, mis hermanos, que debe existir para que el evangelio funcione de una manera efectiva en nuestras vidas. Si hay algo que a veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, si hay algo que la gente también se pregunta allá afuera, es, ¿qué es lo que pasa con las iglesias? ¿Qué es lo que pasa con gente que dice que pertenece a otro mundo, que han abrazado la causa de la fe, pero que sin embargo siguen viviendo igual que aquellos que no conocen de Cristo? Hermanos, y aquí nosotros tenemos la respuesta. Aquí tenemos la respuesta en este texto que hemos leído en esta mañana. Así que vamos a ver en esta doble responsabilidad, en primer lugar, la responsabilidad que tienen los maestros de la iglesia, que tienen los pastores de la iglesia, de proclamar la palabra de Dios con toda autoridad. Ese es nuestro primer punto. En esta exhortación que el apóstol Pablo nos da, es una exhortación triple. Fíjense que el apóstol comienza y le dice, esto habla. Primero, tú debes hablar o enseñar. Segundo, debes exhortar. Y en tercer lugar, debes reprender. Así que veamos esta triple exhortación que se hace al maestro cristiano, que se hace a los líderes que predican dentro de la iglesia, que se hace a los pastores de la iglesia. Pablo comienza diciendo, esto habla. Vuelve a recalcarle a Tito lo que ya le ha dicho en el versículo 1, cuando le dice, pero tú enseñas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y con esto, de entrada, Pablo está librando a Tito de la tentación de querer presentar sus propias ideas. Tito, ¿qué es lo que tú debes enseñar en la iglesia? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Dice Pablo, recuérdales, estas cosas, habla. ¿Cuáles cosas? Las que le ha dicho previamente. No son tus propias ideas. No, es como le dice en el capítulo 1, comenzando versículo 5, cuando le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como te parezca. No, así como yo te mandé. Como yo te mandé. Lo que queremos destacar, mis hermanos, es que Tito debía ceñirse de manera estricta a la enseñanza apostólica, a la enseñanza que él había recibido. Él no estaba ahí para llevar a la iglesia los temas sociales que surgían en la isla. Él no estaba ahí para leer la palabra de Dios y usarla como trampolín para exponer sus propias ideas. No, él no estaba ahí para eso. Él estaba para exponer de una manera clara la palabra de Dios. De hecho, el término habla o enseña indica la responsabilidad que tiene el pastor, el maestro cristiano, de predicar, de anunciar, de revelar, de dar a conocer la palabra de Dios, con el propósito de presentarla con claridad. Así que cuando él le dice, esto habla, mira, yo quiero que tú presentes con claridad estas cosas que yo te he escrito aquí, porque la predicación cuidadosa, mis hermanos, y fiel es importante, es la que imparte el conocimiento de la verdad. Y esto era algo que Tito no debía descuidar. Es algo que el maestro cristiano no puede descuidar. Hermano, esta tarea pone énfasis en el hecho de que existe un mensaje que proclamar. Por tanto, el acento de Tito debe estar basado en la palabra de Dios y no desviarse a temas irrelevantes o discusiones vanas.
Dice el comentarista William Hendrickson que esta expresión habla, está en un verbo que significa sigue hablando estas cosas. Sigue hablando, es como un presente continuo. Los temas que el apóstol Pablo ha sugerido anteriormente en el capítulo 2, todo lo que nosotros hemos visto, deben estar de continuo en el púlpito de la iglesia. Pero tú habla estas cosas, porque son estas cosas las que van a modelar el carácter de los cristianos, de manera que ellos puedan actuar conforme a la voluntad de Dios, de manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra cosa, mis hermanos, el apóstol espera que la predicación de Tito sea una predicación desafiante, que rete a las personas a cambiar sus hábitos de vida. Pero tú habla estas cosas, le dice. Mis hermanos, nosotros debemos ser confrontados con la palabra de Dios. Aun cuando seamos nosotros mismos quienes extraigamos esas aplicaciones que son necesarias para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios o cuando estamos sentados aquí como este domingo en la mañana, nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios y aplicando cada enseñanza a cada necesidad particular que nosotros tenemos. Decía Spurgeon que la predicación comienza con la aplicación. Un hombre, mis hermanos, que no toma la espada de la palabra de Dios y la clava en el corazón del pueblo que escucha, desconoce completamente la naturaleza de su misión. El maestro cristiano debe enseñar con claridad, debe exponer de manera fiel la palabra de Dios. Y mis hermanos, nosotros no podemos estar contentos cuando cualquier hermano, sea de esta congregación o de cualquier otra congregación, se para en esta plataforma y de este púlpito, predica y no predica de una manera clara la palabra de Dios. No, mis hermanos, porque es la exposición de tu palabra que alumbra los ojos, como dice el salmista, no las ideas de los hombres. Hermano, y créanos que nosotros nos alegramos cuando muchos hermanos de la iglesia a veces nos reclaman de hermanos que predican y ellos no están satisfechos porque sienten que no han salido con una exposición clara de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos, que como iglesia nosotros estemos examinando toda la enseñanza que nosotros recibimos. Porque es de esa manera, mis hermanos, que nosotros vamos a vivir una vida que agrade a Dios. Recibiendo una enseñanza clara, una enseñanza fiel de lo que Dios dice, no de los inventos de los hombres. Ahora, en segundo lugar, esta triple exhortación del apóstol dice que Tito no debía limitarse solo a hablar o a enseñar, sino que también debía exhortar. Según el diccionario Larousse, las siguientes palabras son sinónimas de exhortar: animar, alentar, inducir, estimular, impulsar, persuadir. Y se traduce esta palabra de una palabra griega que alude a la idea de solicitar, de requerir, de rogar, de instar. Incluye más que la simple enseñanza, que la simple enunciación de la verdad. El predicador que exhorta procura por todos los medios que tenga a su disposición
persuadir y animar a sus oyentes, no solamente para que entiendan, sino para que obedezcan y crean a la verdad. Hay muchas personas que están en la iglesia que están desconsoladas, que necesitan ánimo, que necesitan ser alentados con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el propósito de darte ese aliento que tú necesitas, hermano. La enseñanza de la palabra de Dios debe traer consuelo a nuestras vidas. El predicador de la palabra de Dios también necesita ser, como dice Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, dice que él fue entre ellos como la madre o como la nodriza que cría a sus propios hijos. Es una exposición de la palabra de Dios que es sensible a las necesidades de la gente. Es sensible a la necesidad de la gente. El que exhorta es como el padre que ruega a sus hijos. Este es el camino. Esta es la palabra de Dios, mi hijo. Yo quiero que tú vayas por aquí para que te vaya bien. Y la labor nuestra, mis hermanos, consiste en enseñarle la palabra de Dios, explicar el texto de la palabra de Dios, pero también otras veces en rogarle, en implorarle, en traerle ánimo cuando usted está desinflado, cuando usted está cabizbajo, cuando usted está desalentado, traerle el aliento de la palabra de Dios, la consolación de la palabra de Dios. Así que desde el púlpito, la congregación necesita enseñanza sana, pero esas sanas enseñanzas deben también ser consoladoras. Deben aplicarse a las necesidades de la gente. Por eso debemos exhortar. Pero otra parte, y esta es la tercera parte de la triple exhortación, es reprender. Hablar, exhortar y reprender. Esto habla, exhorta y reprende, dice el apóstol Pablo. Tito debía tener el valor de reprender a la persona cuando era necesaria. Sí, mis hermanos, debemos llorar con los que lloran. Debemos traer consuelo al que sufre. Debemos alentar y dar instrucción al que está desorientado. Pero también el predicador necesita tener la valentía de reprender a las personas cuando es necesario. Reprender significa una expresión severa de desaprobación que se hace a una persona por su comportamiento. Y es interesante, mis hermanos, el balance que Pablo le presenta aquí a Tito. Por un lado le dice, anima a la gente para que viva de acuerdo a la palabra de Dios, pero cuando esto no sea así, repréndelo para que se ajusten a ella. Mire lo que dice en el capítulo 3, Tito 3, versículo 10 y 11. Dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalos, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Repréndelo. Dice, deséchalo. Y no una sola vez, 2 veces si es necesario. Pero repréndelo. Y en el capítulo 1 dice lo mismo, versículo 13. Dice, este testimonio es verdadero. Eso es lo que él cita cuando dice del poeta de los cretenses que había dicho que ellos son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Dice, este hecho es verdadero. Dice, por tanto, repréndelos duramente.
para que sean sanos en la fe. Repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Así que la predicación también, hermanos, demanda de reprensión. Y la reprensión se refiere a un mandato que significa convencer y corregir a alguien que todavía no conoce o no admite que debe apartarse de lo erróneo. Dice el comentarista William Berkeley lo siguiente: los ojos del pecador deben ser abiertos frente a su pecado. La mente del que se ha desviado debe ser llevada al conocimiento consciente del error que ha cometido. El corazón del que no acata debe ser despertado sin vacilación. El mensaje cristiano no es un opio que pone a dormir a los hombres. No es el aseguramiento confortable de que todo va a estar bien. Más bien es la luz que muestra a los hombres lo que son en realidad y a Dios tal como es. Esa es la reprensión. Es llevarnos, mis hermanos, de camino a la obediencia cuando nos hemos apartado. Dice otro autor: la gran tentación del maestro cristiano es querer complacer a la gente. Debe ser sensible a las necesidades de la persona, pero nunca caer en la trampa de tenerles miedo. Algunas personas son incapaces de obedecer porque son débiles, pero otras lo hacen por pura rebelión. La única forma de ayudar a estas personas es reprenderlas y advertirles severamente. Fieles son las heridas del que ama, dice el autor. Y la única forma de amar verdaderamente a esa persona es oponerse frontalmente a ella. Un dirigente cristiano puede perder su credibilidad ante la gente. Debe hacerlo con espíritu sosegado, motivado por el amor, pero debe hacerlo. Así que la predicación demanda, mis hermanos, enseñanza clara que infunde aliento, que infunde ánimo, consuelo, pero también una enseñanza clara que confronta a la gente con su pecado, que confronta a la gente consigo misma, que muestra cuando no está bien, cuando se desvía del camino. Ahora, ¿cómo debía hacerse eso? ¿Cómo debía hacer esa enseñanza, esa exhortación, esa reprensión? ¿Cuál era el espíritu en el que debía darse esta exhortación del apóstol a Tito? Dice que esto debe hacerse con toda autoridad. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Con toda autoridad. El escritor Kevin DeYoung dice: toda religión descansa sobre la autoridad. En realidad, dice él, toda disciplina académica y toda esfera de cuestionamiento humano descansan sobre la autoridad. Ya sea que nos demos cuenta o no, todos damos a alguien o algo la última palabra. A nuestros padres, a nuestra cultura, a nuestra comunidad, a nuestros sentimientos, al gobierno, a revistas especializadas, a encuestas de opinión, a impresiones o a un libro sagrado. En el caso de nosotros los cristianos, es la palabra de Dios, es la Biblia. Es a ella que nosotros acudimos como la autoridad final para todo cuanto nosotros debemos hacer. Pero imagínense, hermano, si en Creta la palabra reprensión sonaba pesada a sus oídos, la palabra autoridad debía como carcomerle los huesos. Ahora, eso nada más no era ya en aquella sociedad donde dice el mismo Pablo, y ellos mismos se describían como personas rebeldes que no se sujetaban a la autoridad. En nuestros días, mis hermanos, no es diferente. Hablar de autoridad
En nuestra sociedad es hablar de un término que la gente aborrece. Es sonar como un retrógrado de la Edad Media. Pero mis hermanos, Dios no cambia. Y lo que ordenó para su pueblo hace 2000 años sigue siendo verdad hoy. No importa lo que diga nuestra sociedad. Escucha lo que dice John Benton nuevamente. Dice, en nuestro mundo moderno, autoridad es una palabra sucia. Se ve como la antítesis de la libertad personal. Nos impide hacer lo que queremos. Se mete en nuestros caminos. También resultaba una palabra sucia en Creta, de donde Tito había sido enviado para enderezar a la iglesia que acababa de ser fundada allá. Como ya hemos visto, el carácter de los cretenses había degenerado tristemente en un atajo de ociosos descarriados y un carácter tan egoísta, aunque disfrazado de encanto, nunca queda tan en evidencia como cuando se estrella con la autoridad legítima. Quiere salirse con la suya y si no lo puede conseguir, se tornará injurioso, amargo y a veces violento. Hermano, en nuestra sociedad, para nadie es un secreto, los hijos se rebelan contra los padres, los empleados se rebelan contra sus superiores, los gobernados rechazan la autoridad de sus gobiernos y ¿saben qué? El pueblo redimido por Dios no ha escapado de esa influencia. Los miembros de la iglesia rechazan la autoridad de sus pastores como si se tratara de algo por lo cual no tendrán que dar cuenta un día a Dios en el tribunal de Cristo. Por desgracia, mis hermanos, como dice este autor, algunos de los recién convertidos en Creta habían cambiado muy poco desde que se convirtieron en cristianos, como hoy. Sus actitudes de inconverso aún formaban parte de ellos en muchas áreas de la vida y la actitud beligerante frente a las autoridades era una de esas áreas. De modo que al explicar Pablo a Tito lo que debe enseñar a esta gente en las iglesias, es consciente de que Tito probablemente hallará oposición y verá cuestionada su autoridad por semejantes personajes. Hermanos, Cristo es más sabio que nosotros. Por eso Él ha dado pastores a su iglesia para que nos guíen. Cuando Él vio a las multitudes sin pastores, hermano, Cristo no fue indiferente. Mateo nos dice que se les revolvieron las entrañas ante esa situación tan calamitosa y Él les recomendó a la gente: rogad al Señor de la mies para que envíe pastores, para que envíe obreros a la mies. Hermanos, rechazar la autoridad pastoral es rechazar la sabiduría de Cristo, porque es Cristo quien ha dado pastores a su iglesia para que lo alimenten, como decía Charles Spurgeon. Cristo quiere que sus pastores alimenten ovejas, no que amansen cabras. Y nosotros como iglesia debemos dejarnos pastorear. Debemos permitir que hermanos en la fe vigilen nuestra vida cristiana, vigilen nuestro andar. Quiero hacer algunas aplicaciones, mis hermanos, hasta aquí. En primer lugar, esta tarea de hablar o enseñar, de exhortar y de reprender es una tarea ardua y agotadora, mis hermanos. Quien expone la palabra de Dios debe ser un estudioso, un fiel estudioso de las Escrituras.
Hermanos, la mejor inversión que una iglesia puede hacer es tener hermanos dedicados al estudio serio de la palabra de Dios a tiempo completo, dedicado a investigar el significado de la palabra de Dios para que pueda traer a su iglesia una enseñanza clara y fiel de la verdad. De manera que cuando se proclame, se abra la palabra de Dios, sea palabra de Dios y no de hombre. Palabra de Dios y no de hombre. Por eso Pablo le dice a Tito, estas cosas tú debes enseñarlas con toda autoridad. ¿Y sabe por qué debe hacerlo con toda autoridad? Porque no son sus propias palabras las que Tito debía predicar. No son nuestras propias palabras las que nosotros debemos pararnos aquí a predicar. No, mis hermanos. Y esto es un asunto muy serio, porque cuando un hermano se para en este púlpito y proclama fielmente la palabra de Dios, hermano, no es lenteja lo que le está dando a la iglesia. No se trata de algo que tú coges o tú dejas. No, mis hermanos, sea quien sea que se pare aquí, si está proclamando fielmente la palabra de Dios, la iglesia tiene la imperiosa necesidad de obedecer. Porque rechazarlo a Él es rechazar a Dios mismo. Rechazarlo a Él es rechazarlo a Dios mismo. Miren, hermano, nosotros hemos crecido en una cultura de iglesia donde ustedes saben que cualquier hermano tenía la libertad de pararse en cualquier culto de oración, en cualquier culto de adoración y tener una enseñanza. Preparado bien o no bien preparado, daba su enseñanza. Y muchos de ustedes saben las barbaridades a las que nosotros muchas veces nos exponíamos. Gente sin ningún tipo de preparación o conciencia. Y eso a veces, hermano, lleva a la gente que como cualquiera puede pararse y dar una enseñanza como, no, eso es lo mismo que el Pidio y que Tom, que Alfredito, que Biembo, que Samuel. No, mis hermanos. Créanme que cuando cualquiera de nosotros nos paramos aquí, invertimos horas y horas de estudio que usted no se imagina en un pasaje de la palabra de Dios. Créanos, hermano, que todos los recursos que están a nuestra disposición, nosotros no escatimamos esfuerzo en tener a nuestra disposición todos los recursos que necesitamos para que la palabra de Dios le llegue de manera fiel a ustedes como congregación. Créanos que no damos descanso a nuestros ojos ni a nuestras almas para presentarle la palabra de Dios con toda fidelidad. Hermano, cuando se predica la palabra de Dios fielmente, la iglesia tiene la responsabilidad de obedecer. De obedecer. Ahora, mis hermanos, también yo quiero decirte que esta tarea no es una tarea exclusiva de los pastores de la iglesia. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También nosotros que estamos recibiendo la palabra de Dios, tenemos la solemne responsabilidad de transmitir a otros con fidelidad la palabra de Dios que hemos recibido. ¿Para qué? Dice el autor a los hebreos, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado.
Hermano, el evangelio va a funcionar cuando es transmitido de manera fiel, de manera clara, por gente que está consciente de su responsabilidad. Ahora, mis hermanos, rechazar el mensaje predicado es rechazar a Dios mismo. Mira lo que dice Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, los cristianos que predicamos la palabra de Dios, los maestros, simplemente somos medios. A Dios le ha agradado salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Dios ha querido dar a conocer la excelencia del evangelio a través de vasos de barro, a través de personas frágiles como nosotros los predicadores, como los que nos paramos en este púlpito semana tras semana. A Dios le ha querido dar a conocer su evangelio por personas frágiles como nosotros, imperfectas. Pero cuando nos paramos aquí, hermano, a predicar, y si predicamos fielmente la palabra de Dios, si tú rechazas la predicación de la palabra de Dios, tú no estás rechazando la palabra de Juan Antonio, tú no estás rechazando la palabra del Pidio, la palabra de Samuel, de Alfredito, de Biembo, de cualquiera que se pare aquí. No, mis hermanos, tú estás rechazando la palabra de Dios mismo. Y dice Pablo, en el caso de los tesalonicenses no fue así. Cuando nosotros predicamos, ellos recibieron la palabra no como si fuera nuestra palabra de hombre, sino como es, y en efecto lo es, dice Pablo, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ve qué sucede, hermano, cuando recibes la palabra de Dios, que ha sido predicada de manera fiel? Cuando tú te tomas en serio la predicación de la palabra de Dios, dice Pablo, ella actúa en vosotros los creyentes. Es que es una carga que es colocada sobre ti. Y tú dices, yo no puedo seguir con este carácter tan impetuoso. Yo no puedo seguir siendo una mujer que no se sujeta a su marido. Yo no puedo seguir siendo un empleado bravucón, un empleado que no respeta a su jefe. No. Yo no puedo seguir siendo un joven indisciplinado, una gente que falta su palabra, que se compromete a llegar a una hora y no llega. No. Cuando escuchamos todo eso, cuando somos desafiados semana tras semana con la predicación de la palabra de Dios, es una carga que pone sobre nuestros hombros y dice, Dios demanda que yo sea diferente. Dios demanda que yo viva de una manera que adorne el evangelio de Cristo, que cuando la gente me vea, diga, así es que luce un cristiano, así es que luce un hijo de Dios, así es como Cristo viviría. Hermano, y eso se logra mediante una predicación fiel de la palabra de Dios. Eso no es poca cosa. Esto no es un relajo. Es una gran responsabilidad que cae sobre los hombros de todos aquellos que exponen la palabra de Dios. Así que esa es la primera parte, esa es la parte que tiene que ver con la tarea de los maestros, de los pastores de la iglesia. Pero en segundo lugar, hermano, para que el evangelio funcione en esa dinámica de la iglesia local, la iglesia tiene la solemne responsabilidad de no menospreciar al predicador y su mensaje. La última parte del versículo 15 dice que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Pablo conocía, mis hermanos, al dedillo la tendencia natural de los hombres y las mujeres de menospreciar a sus líderes, porque él fue un hombre rechazado, un gran menospreciado. Eso fue el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, él habla cómo fue
menospreciado, su vida estuvo al punto de la muerte. Los mismos corintios les menospreciaron y hablaban a sus espaldas de él. Pero Pablo le está diciendo a Tito, si haces estas cosas como te he mandado, nadie te menospreciará. Nadie te menospreciará. Ya en la primera carta a Timoteo, Pablo le había dicho a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero imagínense, hermano, esta carta iba a ser leída en la iglesia de Creta. Así que también esta palabra son un respaldo del apóstol Pablo para el ministerio de Tito. Y es Pablo diciéndole a la iglesia también, cuando lee, nadie te menosprecie, como tengan cuidado con menospreciar, no solamente la palabra de Dios, sino al siervo de Dios. Sino al siervo de Dios. Cuidado con menospreciarle. Mira lo que dice, hermano. Ya lo leímos, de primera Tesalonicenses 2:13, como ellos recibieron la palabra, no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Pero en esta amonestación final que Pablo hace en este capítulo, hermano, de que nadie te menosprecie, esto le añade una intensidad al mandato de hablar con autoridad. La palabra indica con claridad que no hay excepción alguna. Nadie te menosprecie. Nadie puede sentirse con el derecho dentro de la iglesia de menospreciar al que predica la palabra de Dios. Si le está predicando de una manera fiel. A ningún creyente se le debe permitir que rechace o que desatienda la verdad de Dios. Y Pablo le está diciendo, nadie te menosprecie. Y esa palabra te menosprecie es la traducción de una palabra griega que tiene significado literal de pasar alrededor de algo, por lo general con la intención de evadirse. La palabra llegó a emplearse casi de forma exclusiva en sentido negativo para eludir a tener un desacuerdo fuerte con una idea y tratarla sin respeto ni consideración. La verdad, mis hermanos, debe ser proclamada con autoridad y la obediencia a la palabra de Dios debe ser exigida en la iglesia. Ninguna desobediencia a la palabra de Dios debe ser pasada por alto o tolerado. Por eso dice Pablo, nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Estas enseñanzas que Tito va a dar en la iglesia deben ser obedecidas. Nadie debe tenerlo en poco, nadie debe menospreciarlo. La palabra de Dios cuando se predica debe ser obedecida y debe hacerse dentro de un marco de respeto, es lo que está diciendo Pablo aquí. Algunos hermanos se contentan simplemente con comentar la predicación y salen cuando se termina el culto y comentan ahí, wow, viste el sermón del hermano, y hablan si le gustó, si no le gustó, la parte que más le gustó, la que no le gustó. Y es posible que a un día después ellos comenten el sermón que se predicó el domingo en la iglesia. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? No se trata simplemente de comentar la predicación. Como dice el puritano Thomas Watson. Dice, si Dios intentó darnos su palabra para que nosotros simplemente habláramos de ella, dice, si ese hubiera sido el propósito, se lo hubiera dado a los loros. No, mis hermanos, es con el propósito de que nosotros la obedezcamos. Es que nosotros la recibamos
como hicieron los tesalonicenses, como es en verdad la palabra de Dios, y que no la menospreciemos, ni menospreciemos su mensajero. Escucha una vez lo que dice John Benton. Esto no es un pasatiempo. No tiene un simple valor anecdótico. Es una cuestión de aplicación pastoral seria en las iglesias de hoy. Para muchos cristianos, el mayor obstáculo para su eficiencia espiritual, la razón por la que no crecen como cristianos, es algún tipo de ira o amargura. En la carta a los Efesios dice él, el mandato de no entristecer al espíritu va seguido inmediatamente del mandato: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, junto con toda malicia. Una actitud, continúa el autor, de amargura entristece al Espíritu Santo, perjudicando así nuestro desarrollo espiritual. Muy a menudo esa amargura en la gente se remonta a la actitud que mantienen ante alguien que se encuentra en una posición legítima de autoridad y que les ha contradicho. Hermanos, hay muchos creyentes que en algún momento ha tenido algún desacuerdo con alguno de los ancianos de la iglesia, o porque esa persona ha sido confrontada con algún pecado, y ¿sabe qué? Guarda un rencor para toda su vida y una amargura. Y lo que John Benton está diciendo es, esa amargura, ese resentimiento que guarda, no le permite obedecer a la palabra de Dios. Porque cuando se para el predicador a predicar, es como si se pusiese dos tapones en los oídos. Y Pablo está diciendo, nadie te menosprecie. Ningún hermano, nadie que se llame hermano, puede menospreciar o debe menospreciar al que enseña la palabra de Dios cuando lo hace con fidelidad. Aún de aquellos que el mismo Señor dijo que eran unos sepulcros blanqueados, como los escribas y los fariseos, el Señor dijo, miren, todo lo que ellos le digan que guarden, guardadlo. Escuchen lo que ellos digan. Su enseñanza es correcta. El problema con los escribas y los fariseos era que ellos no vivían lo que predicaban. Pero de su enseñanza el Señor dice, obedézcanlo. Obedezcan. ¿Saben por qué, hermano? Porque como dijo el Señor a sus discípulos cuando los envió a predicar, Él les dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, es una cuestión seria. Sentarse semana tras semana, escuchar la palabra de Dios. No tenemos nosotros la autoridad de menospreciar al que enseña la palabra de Dios, mucho menos el mensaje. Pero lamentablemente muchos de los que asisten a la iglesia en el día de hoy no quieren escuchar predicadores con autoridad y exigencia acerca de un Dios exigente y un Dios con autoridad. Al igual que aquella época acerca de la cual Pablo advirtió a Timoteo cuando dijo que vendría tiempo en cuando la gente no iba a tolerar la sana doctrina, sino que se amontonarían maestros conforme a sus propios deseos. Hermano, lamentablemente en el mundo en que vivimos, la predicación más popular a veces es la predicación que está llena de anécdotas, llena de la experiencia del propio predicador. Es la predicación liberal, flexible,
la que exalta el orgullo humano, la que resalta el espíritu humanista de esta época, y muchas otras iglesias más. ¿Sabe qué? Porque la gente no tolera la sana doctrina, no tolera ser confrontado con su pecado constantemente. Y es el espíritu de nuestra época. Que nadie te menosprecie. Hermano, yo quiero hacer una aplicación muy seria aquí, especialmente a los padres que están presentes. Si tú quieres trillar el camino para que tus hijos se vayan al infierno, solo menosprecia a tus líderes espirituales delante de ellos. Si tú quieres que ellos crezcan, se desarrollen con una aversión al evangelio, vete a tu casa a criticar al predicador delante de tus hijos. Ve a tu casa a resaltar las faltas de aquellos maestros que están en la iglesia enseñándole a tus hijos la palabra de Dios. Ahora sí te advierto, hermano, cuando crezcan y no quieran saber nada de evangelio, que no quieran saber nada de Dios, no diga, ay, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque yo siempre lo llevaba a la iglesia. Sí, lo llevabas a la iglesia, pero cuando regresaba a tu casa, acababas con los predicadores de la iglesia. ¿Y sabe qué hizo el muchacho? El muchacho comenzó a crecer con una aversión. Cuando el predicador subía al púlpito, él tapaba sus oídos. Porque tú te encargaste de menospreciar a aquellos líderes que Dios puso en la iglesia para enseñar su palabra. Nadie te menosprecie. Mucho cuidado, mis hermanos. Y esto es nocivo, hermano. Si es nocivo para nosotros, imagínate cuánto va a ser para tus hijos, para nuestros hijos. Muchos, cuando son confrontados con algún pecado, la manera de justificarse es simplemente acabar con los líderes de la iglesia, de tratarlo. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Él no sabe nada de eso. Eso es su opinión. Y así tratan no solamente a los siervos de Dios, sino el mensaje que ellos transmiten. Créame, hermano, que la indiferencia de muchos hijos al evangelio se debe al hecho de que los padres nunca se tomaron con seriedad, no solamente el evangelio, sino también a los siervos que proclamaban ese evangelio. Así que quiero concluir con algunas aplicaciones. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuál es tu actitud hacia tus líderes espirituales? ¿Idolatrarlos? No, tú no tienes que idolatrar a tus líderes, tú no tienes que idolatrarnos a nosotros, pero sí tú tienes el deber de respetar a tus líderes espirituales. La palabra de Dios dice, nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Hermano, ¿es tu actitud de ayuda para ti y para ellos? Tú ayudas a tus líderes espirituales, tú oras por ellos. Tú estás siempre abierto y dispuesto cuando tus líderes se acercan, que quieren hablar contigo, o tú siempre estás a la defensiva. Hermano, considera lo que Pablo dice en estos versículos, lo que Dios dice en estos versículos,
y reflexiona en ello. Es triste cuando uno ve hermanos de la iglesia que usted le dice, mire hermano, queremos hablar contigo, queremos una reunión contigo. Y ellos no tienen tiempo. No hay manera en que la agenda de ellos coincida con la agenda de los ancianos de la iglesia. No hay manera. Pero su agenda sí coincide para cualquier otro tipo de actividad. Simplemente no coincide con la de los ancianos de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tiene una actitud de menosprecio. Ahí vienen ya a molestar, a meterse. Créeme, hermano, que eso va a arruinar tu vida. Créeme, hermano, con todo el amor del mundo, que menospreciar tus líderes espirituales carcome tu vida, carcome tu salud espiritual, destruye tu alma. Dios ha dado pastores a la iglesia para pastorearla, para guiarla. Hermano, que el Señor nos ayude a entender que nuestros líderes espirituales no son solamente maestros que están para predicar la palabra de Dios y administrar la iglesia, sino que son hombres puestos por el mismo Cristo para pastorear a su rebaño. Así que cuando tus líderes espirituales predican la palabra de Dios o cuando se te acercan, están cumpliendo con su tarea, con su misión para la cual ellos han sido llamados. Mis hermanos, esa es la dinámica en la que el evangelio florece en la vida de la iglesia. Una iglesia que se toma en serio la palabra de Dios, que no la menosprecia. Una iglesia que cuando alguien sube al púlpito son como los bereanos. Ellos están escudriñando en las escrituras, si es verdad. Ellos no simplemente van a la iglesia como el típico cristiano de hoy que ni siquiera lleva Biblia a la iglesia. No, porque ellos la van a poner en la pantalla. No, él está viendo, escudriñando si es verdad lo que están diciendo. Y eso que el predicador está diciendo está saliendo de las escrituras. Déjame ver el versículo, déjame ver esto, déjame ver. Oh, mis hermanos, que no haya ningún tipo de rechazo o menosprecio en nuestra vida. Y que por el otro lado, oremos al Señor para que tengamos maestros fieles que prediquen la palabra de Dios con toda seriedad, con toda claridad. Y cuando esas dos cosas se juntan, tenemos un evangelio que está transformando, que está cambiando la gente en la vida de una iglesia. Y nuestra vida, nuestro carácter son transformados. Y el evangelio de nuestro Dios es adornado, hermano, con nuestra vida, con nuestras actitudes, en la manera en que nosotros hablamos, en la manera en que nosotros vivimos en nuestra casa, en la manera en que tú tratas a tu esposo o en que tú tratas a tu esposa, en la manera en que criamos a nuestros niños, en la manera en que nos conducimos en nuestro centro de trabajo, en la manera en que nos conducimos como vecinos. La palabra de Dios es glorificada, mis hermanos, porque es hablada con claridad y hay una iglesia que le está recibiendo como es en efecto palabra de Dios. Así crece el evangelio, así florece el evangelio. Y oremos para que eso sea una realidad en medio nuestro. Oh Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es la verdad. Y ella, Señor, es final en nuestra vida. Es el fin de toda discusión. Oh Señor, abre nuestros sentidos espirituales para que sean dóciles a tu palabra y ayúdanos, Señor, a no menospreciarla, a no menospreciar a nuestros líderes espirituales. Y aplica, Señor, tu verdad a nuestra vida y mueve nuestros corazones mediante
el poder de tu Espíritu Santo para que esa palabra predicada lleve fruto en nuestras vidas y el Evangelio sea adornado con nuestro diario vivir. Te lo imploramos por Cristo Jesús. Amén.